Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a comenzar con el trabajo del día de hoy. Vamos a retomar los temas que tenemos pendientes de la clase y vamos a ir a este otro que tiene que ver sobre la cuestión de la política y la psicología y los sistemas políticos contemporáneos, ¿no? Bueno, estuve revisando sus comentarios sobre globalización. La verdad es que es una complejidad extraordinaria poder como retroalimentarles o comentarles en términos específicos a cada uno, pero en términos generales me parecen sumamente pertinentes muchos de los señalamientos que ustedes realizan. Evidentemente, la transmisibilidad de las enfermedades también tiene que ver con las condiciones sociales, culturales y políticas de las distintas sociedades. Incluso algo que vamos a ver ahora es que lo que se intenta construir con el asunto de la pandemia es la cuestión de la inmunidad comunitaria. De poco sirve que una persona se cure de COVID-19 si habita en una comunidad donde no están las personas inmunizadas frente a esa enfermedad, ¿no? Eh, y por tanto, las formas de inmunización comunitaria, como ustedes verán, dependen muchísimo de las características sociopolíticas de las sociedades, particularmente qué lugar ocupan en las relaciones económicas y políticas globales. Sin duda la respuesta de México, la respuesta europea, la respuesta de los distintos países de Sudamérica, de Estados Unidos, de Asia, ha sido diferenciada y se han tenido recursos muy distintos, estrategias diferentes. Y bueno, es interesante lo que está pasando porque nos da una gran cantidad de ejemplos sobre lo que estamos analizando en esta clase. A mí me llama muchísimo la atención cómo el día de antier, si mal no recuerdo, es curioso cómo con todo esto se va modificando la cuestión del tiempo, pero sí fue el día antier, día lunes, cuando se declara emergencia nacional en el país. Mucha gente piensa que fue una declaración de estado de excepción, cosa que acá no ha sucedido. Incluso hoy el secretario de Salud insistió en que eso no iba a suceder o que no existían las condiciones para hacerlo, pero hay que recordar cómo en otros países, particularmente europeos, en algunas zonas de Estados Unidos y en varios países sudamericanos, se hicieron declaraciones similares, es decir, que para establecer como medidas de control de la pandemia, no solamente se declaró como una cuarentena opcional, ¿no?, sino una cuarentena obligatoria, donde el ejército y los cuerpos policíacos iban a estar asegurando que las personas no salieran por motivos, cualquier tipo de motivos a la calle, ¿no? Eso no ha sucedido acá, ¿no? Y tiene que ver también con el tipo de políticas, con estrategias, con la posición del Estado. Sin embargo, sí hay otros lugares donde está pasando y donde se están documentando abusos extraordinarios, ¿no? Tal como es el caso de Perú o Ecuador, incluso en algunos casos en Argentina, sobre todas estas limitaciones y violencia abuso sobre todo que está ejerciendo la policía y el ejército en esas zonas, ¿no? Pero eso tiene que ver con la historia también y con la posición específica de esos gobiernos. Entonces vamos a tratar de articular eso, vamos a tratar de articularlo eh, con los temas que hoy nos competen. Ya viene vacaciones, yo voy a tratar de hacer este video lo más breve posible. No quisiera para vacaciones dejarles ningún tipo de tarea. Yo creo que es muy importante que descansemos. Estamos pasando por una situación inédita, pero que también demanda un montón de recursos sociales, emocionales, incluso económicos, y que es indispensable que descansemos cuando menos de todos estos otros compromisos que vienen de la escuela.
¿no? Entonces vamos a tratar de cerrar esta semana con este tema y retomaríamos regresando de vacaciones. Lo que sí me gustaría decir es que frente a este panorama que estamos teniendo, yo creo que no vamos a regresar al aula, no vamos a ir al aula, porque cuando menos la declaratoria de emergencia nacional está hasta el 30 de abril, y bueno, hasta entonces se tenía planeado que el 20 de abril nosotros regresáramos, pero me parece, bueno, no va a ser así, es un hecho por esta declaratoria, y incluso se mencionó un regreso escalonado a la vida social en función de los resultados obtenidos hasta el 30 de abril, lo cual yo creo que va a implicar que nosotros terminemos el semestre acá, ¿sí? Que trabajemos digitalmente y por tanto vale la pena pensar que regresando también vamos a seguir por este medio, solamente que quizá regresando sí vamos a tener la necesidad de en algún momento conectarnos a través de una plataforma, ya sea Meet o Zoom, para conversar, porque a mí sí me gustaría conversar con ustedes sobre cómo están transitando la pandemia y cómo están viviendo pues todo este proceso en términos generales, ¿no? Con este tema terminamos la parte introductoria del curso. Yo he tratado de sintetizar al máximo los temas e ir al punto, sobre todo recomendándoles materiales y pues trabajando los temas en estas cápsulas, ¿no? Insisto, regresando, es muy probable que además de estas cápsulas también en algunos momentos tengamos que ir a Meet o a Zoom, ¿de acuerdo? Para que vayan instalando esas respectivas aplicaciones en sus equipos, y si alguien tuviera algún problema con respecto al acceso, no dude en hacérmelo saber para tomar algunas medidas al respecto, ¿vale? Bueno, vamos entonces al tema específico, que es sobre psicología y política, ¿no? Es muy curioso que a los psicólogos nos dicen muchísimo que nosotros debemos encargarnos del comportamiento, de analizar el comportamiento de las personas, pero casi no nos ponemos a estudiar cómo la política influye en nuestro comportamiento. Bueno, no es que no nos pongamos, más bien nos detenemos muy poco a explicitar cómo la política está implicada en nuestros planteamientos y en nuestra forma de aproximarnos a los fenómenos, ¿sí? Algo que a mí me gustaría plantearles el día de hoy, en esta primera diapositiva, es que debemos cuestionar la idea que ya traemos preinstalada sobre lo que es la política. Yo les invitaría a que eviten entenderla, entender la política solo como una forma institucionalizada, ¿no? Porque lo primero que nos viene a la cabeza cuando pensamos política es en el Estado, en votar, en los diputados, en los senadores, en el presidente, y generalmente asociamos política con prácticas de abuso de poder, de corrupción y otra serie de cosas. Nosotros vamos a utilizar una definición amplia de política, ¿sí? La política está en toda la vida social. Todo acto humano es un acto de política porque implica la relación de influencia sobre otros, ¿sí? Cada vez que nos vinculamos con otra persona, que intentamos comunicarnos, que intentamos relacionar nuestros comportamientos, estamos haciendo política. Toda relación humana es una relación política, porque toda relación humana es una relación de poder, ¿sí? Poder y política van de la mano, ¿sí? Van de la mano, y entonces no podemos disociarla, ¿no? Cada vez que hablamos de política estamos pensando también cómo funciona el poder, ¿no? Cómo se establecen las relaciones sociales y cómo esas relaciones sociales pueden construir ciertos efectos de realidad, ciertos efectos en las relaciones estructurales, en las relaciones cotidianas. Entonces, poder y política prácticamente van por lo mismo. De hecho, podemos decir con esta definición que toda la psicología implica de alguna manera el análisis del poder, ¿no? Solamente que no lo nombramos así, ¿no? Estamos analizando cómo influimos en otros, cómo otros influyen en nosotros, cómo los grupos influyen en otros grupos, en nosotros, etcétera, ¿no?
Pero sí me gustaría también cuestionar una idea que tenemos muchas veces del poder, ¿no? La idea, por ejemplo, de que el poder solo domina, ¿sí? Y esto es falso, ¿no? El poder no solo domina, también puede crear, ¿no? No sé si han escuchado, por ejemplo, el término empoderamiento, ¿no? Que corresponde, por ejemplo, a hablar de cómo grupos socialmente vulnerados, marginados o excluidos, eh, a través de la reconstrucción del tejido social, pueden ejercer ciertos derechos, pueden ejercer formas de organización social que les permiten empoderarse, ¿no? Tener influencia sobre otros mecanismos sociales. Entonces, el poder no solamente es dominación, el poder también puede ser creación. Todos nosotros, en todas las relaciones cotidianas, estamos ejerciendo relaciones de poder, ¿no? Un profesor dando una clase implica una relación de poder, pero si ustedes se fijan en esta relación de poder, siempre es bidireccional, o sea, nunca es unidireccional, ¿no? Al menos hay dos polos en una relación y ambos polos pueden influir. Es cierto, la relación es asimétrica, ¿no? Porque el docente está acá, ¿no? El docente está acá arriba, ¿no? Porque hay una serie de condiciones institucionales que permiten que tenga mayor influencia sobre el alumnado, ¿no? Particularmente su asistencia, sus tareas, su evaluación, etcétera. Pero si ustedes se fijan, esta otra parte que siempre la pensamos como que no tuviese poder, sí tiene, ¿no? O sea, el momento en que el alumno, por ejemplo, decide a lo mejor no poner atención o hacer otra serie de cosas, está influyendo en la relación, ¿sí? También así pasa con otros grupos sociales. O sea, los otros grupos sociales que pensamos que no tienen poder, sí tienen. El asunto es tener la sensibilidad de identificar cómo está operando ese otro polo y si establece formas de resistencia, ¿no? Entonces el poder no solamente es dominación, también tiene posibilidades de crear, de organizar comunidades y de transformar la realidad, ¿sí? Bueno, eh, una penúltima cosa que me gustaría decir desde de esta condición es que la política también está en las formas en cómo interpretamos la realidad. Hacemos política con nuestras formas de interpretación. Generalmente creemos que nuestras lecturas son plenamente objetivas en torno a la realidad. Lo cierto es que casi siempre lo que hacemos es adscribirnos a ciertos marcos de interpretación que nos hacen percibir la realidad de cierta manera, ¿no? Estos marcos de interpretación son los que nos permiten construir sentido de formas muy específicas y esas formas promueven, ¿no? Formas de organización de la realidad, ¿sí? Pensemos en un ejemplo, pensemos en el siguiente ejemplo, ¿no? Más o menos en los años 50, 60, incluso 70, el DSM-1 y 2 tenían una categoría nosológica muy curiosa entre sus sistemas de clasificación, que era las desviaciones sexuales, donde incluían a la homosexualidad o a la transexualidad como trastornos mentales, y no solamente los incluían como trastornos mentales, sino que los agrupaban con otras condiciones. Por ejemplo, lo agrupaban con pedofilia o con sadismo, eh, o con necrofilia, ¿no? O sea, fíjense esto, o sea, lo que hace como un discurso es construir una semántica, un campo semántico donde se nos dice que esas cosas son equiparables. Es como si dijéramos grupo de lápices, y entonces reuníamos los distintos lápices de distintos colores. Es como ahí, con desviaciones sexuales entrarían necrofilia, pedofilia, homosexualidad y transexualidad. O sea, qué cosa, ¿no? Ese discurso, que es una forma de lectura de la realidad, predominó durante muchísimo tiempo y condenó a muchísima gente a vivir años en psiquiátricos con ese diagnóstico. A otros los condenó a que les practicaran lobotomías y a otros incluso terapia de electroshocks, ¿no? Se hace política en la manera en cómo interpretamos la realidad, de tal manera que influye en la vida de otros. En este caso, por ejemplo,
la perspectiva de estos psiquiatras que tenían como hipernaturalizada la idea de la heteronormatividad, hacía que este grupo de personas viviera una serie de condiciones horribles, de formas de violencia que se hacían presentar como tratamientos, ¿no? Incluso la psicología participó en eso, ¿no? Está como esta terapia de aversión sexual desarrollada desde el conductismo que supuestamente cura la homosexualidad, pero lo único que hace es generar un proceso de condicionamiento para que las personas que tenían como cierto tipo de deseo por algunos grupos sociales presenten en lugar de ese deseo asco, miedo, horror, ¿no? Frente a los objetos que previamente les causaban placer. Esto, si se aplica a una persona heterosexual, puede provocar los mismos resultados, si no vamos a estar asumiendo que cura la heterosexualidad, simplemente produce asco, miedo, horror frente a lo que previamente causaba placer, ¿no? Fíjense cómo aquí se está haciendo política en una forma de lectura de una condición, de una preferencia sexual. ¿Sí? Afortunadamente hoy se habla de los derechos de la diversidad sexual, pero como en otros contextos, esto tenía consecuencias en la vida de muchísimas personas, ¿no? Y finalmente, una última cosa de esta diapositiva que me gustaría mencionarles es que las epistemologías son políticas, ¿sí? Porque promueven ciertas formas de dotar de sentido el mundo, ¿sí? El psicoanálisis es una forma de dotar de sentido el mundo, el conductismo es otra, la psicoterapia gestal, el humanismo y todas esas teorías clásicas de principios del siglo XX son formas de intervenir en el comportamiento humano y de hacer algo con el comportamiento humano, ¿no? Gilles Deleuze decía, no hay psicología sino política del yo. ¿Qué son todas esas psicologías? Son psicologías que son políticas del yo, es decir, son formas específicas de intervenir en el yo y de hacer algo con ello, ¿sí? ¿Qué se necesita hacer con el yo? Analizar su inconsciente, analizar su aprendizaje, analizar su autorrealización o no realización, o lo que sea que propongan cada una de esas psicoterapias, son formas políticas, ¿no? Entonces, nuestras epistemologías lo que hacen es imprimirnos ciertos límites sobre los cuales vamos a leer la realidad. Evidentemente, nosotros estamos utilizando una perspectiva y tiene consecuencias políticas utilizar esta perspectiva. Por ejemplo, nosotros estamos entendiendo acá que el comportamiento no se explica solamente por la biografía de una persona, sino que el comportamiento se explica por las condiciones sociales, políticas, económicas, culturales en las que un sujeto nace y que intenta de alguna forma vivir en ese contexto particular. Es decir, las condiciones históricas son construidas por nosotros, las condiciones históricas son construidas por nosotros, pero también esas mismas construcciones que nosotros hacemos también empiezan a influir y a construirnos de otras maneras, ¿no? Entonces, la política está en todos lados, la política está en nuestras epistemologías, en nuestras teorías, ¿sí? Pero entonces no podemos dejar de lado eso. Tenemos una definición amplia, pero tampoco significa que debamos dejar la definición institucionalizada. Y por eso, el día de hoy vamos a hablar de política social y de política económica. Esto va a ser fundamental para el resto del curso, porque tenemos que entender en qué contexto sociopolítico se hace la psicología que nos están enseñando, en qué contextos sociopolíticos se reproducen determinado tipo de epistemologías, en qué contextos sociopolíticos están viviendo las personas con las que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Bueno, sigamos. Vamos a hablar entonces de política social y de política económica, ¿sí? Primero tenemos que distinguir por dónde van este tipo de posiciones y vamos a hablar entonces de características estructurales de una y de otra. ¿Qué podríamos entender por política social? Son las acciones que se llevan a cabo para organizar el bienestar social a través de derechos básicos. Por otro lado está la política económica, que son las acciones de administración de los recursos del Estado y su relación con instituciones financieras y económicas, ¿no? Vamos a traducirlo. Política social es ¿qué hacemos
para garantizar ciertas condiciones de bienestar muy básico, muy elemental, ¿no? ¿Cómo administramos el Estado para lograr eso? Y la otra es, con todos los recursos que tenemos, ¿cómo le vamos a hacer para mantener al Estado, pero también para relacionarnos con ciertas instituciones, ¿no? De corte internacional sobre cuestiones económicas? Ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver todo esto con el texto de Eduardo Galeano que yo les pedí que leyeran? Que es un texto con una estética extraordinaria y muy bonito. Quizá los datos no son los más actualizados, pero nos dan una idea, ¿no? Y ahorita vamos a llegar a ese punto de qué tiene que ver Galeano con todo esto, ¿sí? Bueno, entonces ya distinguimos qué es política social, política económica. Vamos entonces a hablar de otros dos conceptos, cómo van a ser el estado de bienestar, la socialdemocracia y, por otro lado, el neoliberalismo, ¿sí? ¿Qué es el estado de bienestar? Es un concepto que voy a utilizar mucho, y también el concepto de neoliberalismo. El estado de bienestar es la política social. Aquí, la política social subordina a la política económica. Es decir, el Estado garantiza derechos básicos fundamentales con el propósito de crear bienestar social. Lo económico está al servicio de los derechos, ¿no? O sea, yo les pedí que vieran un documental, que es el documental de Michael Moore, donde lo que hace Michael Moore a través de ir presentando como distintos casos ahí, es contrastar estados con políticas neoliberales versus estados con políticas del estado de bienestar o con políticas de la socialdemocracia, ¿sí? Ambos están en este lado. Si ustedes se fijan, muchas de esas cosas que pasaban en esos otros países nos resultaban increíbles, ¿no? Nos resultaban increíbles en muchos sentidos, desde los derechos laborales que se presentaban, por ejemplo, en Italia, o los derechos educativos y alimentarios que se presentaban en Francia, o pensemos, por ejemplo, en los derechos de las mujeres en Islandia, o el sistema penal de Noruega, y muchísimos otros ejemplos, ¿no? O sea, mucho de lo que pasaba allá nos parecía increíble, incluso inimaginable en los contextos donde nosotros estamos, ¿sí? Porque nosotros estamos en otro tipo de políticas. Nosotros no estamos en las políticas de bienestar y de la socialdemocracia, sino que estamos en las políticas de corte neoliberal desde hace ya más o menos 30 años, poquito más. ¿Qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo, en el neoliberalismo, la política económica condiciona la política social. Se busca disminuir lo más que se pueda al Estado, porque lo principal es el mercado. Lo principal son las ganancias. Se cree que un Estado grande con política social amplia estorba al mercado, ¿sí? Entonces, lo que se busca es hacer chiquitito al Estado, ¿sí? Y se busca que el mercado resuelva las necesidades sociales en función de la capacidad de pago de las personas, ¿no? Ya de aquí está un poco extraño, porque acá el Estado interviene mínimamente en la regulación del bienestar social, ¿sí? El mercado es el que decide qué oferta en función de condiciones de la demanda, supuestamente. Pero esto es muy complicado porque sobre todo va a promover algunas brechas, unas brechas muy importantes en la forma en cómo nosotros accedemos a los derechos, ¿no? Porque una cosa que nosotros nos vamos a dar cuenta acá es que en el contexto de neoliberal mundial, la psicología también se mercantilizó, ¿no? Bueno, sigamos. Entonces, entendidos estos dos conceptos, me gustaría irme a este esquema, ¿sí? A este esquema que es una historia del estado de bienestar y del neoliberalismo, ¿no? Es un esquema relativamente muy escueto, pero que nos ilustra muchísimas cosas, ¿no? Nos ilustra bastantes cosas, y tenemos que articular varias ideas, ¿no? Primera cosa que me gustaría hablar con ustedes es cómo el capitalismo contemporáneo
El capitalismo contemporáneo, el capitalismo digital, globalizado, que yo les platicaba en la clase anterior, no es un capitalismo homogéneo. Yo ya les había dicho que ese capitalismo produce sociedades céntricas y sociedades periféricas, ¿no? Que vamos a llamar capitalismo central a todos los países ricos, a todos los países que fueron colonizadores y a los países que fueron colonizados, que son los países pobres o también llamados en vía de desarrollo, los vamos a denominar como países del capitalismo periférico, ¿no? Yo les decía también en la clase previa cómo en el siglo XX no entendemos el siglo XX sin la gran tensión que va a haber entre el bloque socialista y el bloque capitalista. A final de cuentas, lo que vamos a ver, sobre todo en los años 90, es que este gran bloque, que fue un bloque de resistencia a la forma de organización económica capitalista, se va a desmoronar en los años 90 y van a quedar algunos países desarticulados con este enfoque muy particular, ¿no? El socialismo pierde fuerza, ¿no? Lo que vamos a ver, o que quizá no sea tan visible, es que una modalidad, de socialismo que se conoció en el siglo XX como socialdemocracia, es decir, una especie de socialismo que no buscaba la vía armada, sino la vía del voto, tuvo como éxito en ciertos países, particularmente países europeos, y que sigue vigente hoy en algunos de ellos, ¿no? Esa línea, en estricto sentido, debería estar punteada porque nunca fue un bloque, ¿no? Nunca fue un bloque, sino una alternativa entre capitalismo y socialismo, ¿no? También me gustaría decirles cómo el capitalismo se fue transformando, ¿no? El capitalismo se fue transformando. El capitalismo que veníamos trayendo desde el siglo XVII, ese que nace con la revolución industrial y la invención de la máquina de vapor, va a ser un capitalismo de corte industrial. Su propósito es generar riqueza, sobre todo a través del paradigma de la fábrica, ¿sí? Pero justamente a finales del siglo XIX y principios del XX, lo que vamos a ver es que va a haber muchísimas crisis obreras demandando mejores condiciones de trabajo, porque ese capitalismo industrial no conocía ni de broma los derechos laborales. Los trabajadores podían trabajar hasta 18 horas al día sin ningún tipo de prestación, ni seguro médico, ni nada de eso, ¿no? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, el 1 de mayo es precisamente el recuerdo de una lucha obrera donde los obreros fueron brutalmente reprimidos y algunos de ellos asesinados por luchar por una jornada laboral de 8 horas, ¿no? Ese capitalismo del siglo XIX y principios del XX era tremendamente explotador, ¿no? Sobre todo de la clase trabajadora. Y entonces hay muchísimos movimientos obreros a lo largo del mundo. Algunos, por ejemplo, van a fundar en 1917 la Unión Soviética y por tanto va a salir esta línea de acá que dice socialismo, pero en muchísimos otros países se va a seguir reproduciendo el modelo capitalista, y en estos países lo que nosotros vamos a ver es que va a haber muchísimas crisis, ¿no? A tal grado que ese capitalismo, sobre todo casi llegando a los años 30, con la crisis del 29, va a cambiar muchas de sus políticas, además de las presiones que estaba viviendo por el surgimiento de las políticas socialistas y socialdemocráticas, empieza a negociar con el Estado. Ese capitalismo, que es el capitalismo de circulación, va a forjar un tipo de política muy particular que es el estado de bienestar. El liberalismo económico se preocupaba muy poco por los derechos de los trabajadores, se preocupaba muchísimo por los derechos de la burguesía, por los derechos de quienes tenían la propiedad privada. El Estado les protegía enormemente, pero protegía muy poco a quienes producían el trabajo, a quienes producían la riqueza en el trabajo cotidiano, que eran los trabajadores, ¿no? El estado de bienestar justamente intenta
desmovilizar a muchísimos sectores obreros cuyos intereses eran sobre todo establecer sociedades de corte socialista. Entonces el estado de bienestar lo que hace es una negociación entre el capitalismo y el Estado para garantizar ciertas condiciones mínimas de bienestar a los sectores sociales más amplios que se pudiesen, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo vamos a ver en México, el estado de bienestar precisamente después del periodo revolucionario, y el estado de bienestar lo que va a buscar ante todo, es generar ciertas políticas de bienestar básico. Ahí vamos a ver el nacimiento de la SED, o el nacimiento del IMSS, o el nacimiento de muchísimas otras políticas, por ejemplo, de apoyo al campo, de producción agraria y de un montón de cosas más, porque el Estado se va a hacer cargo. El Estado va a decir, va, yo pago esos derechos, yo cubro esos derechos, y por tanto en esa época recordemos cómo nuestros abuelos sobre todo se beneficiaron mucho de la repartición de tierras, se beneficiaron de un montón de cosas, ¿no? Entonces, lo que provoca el estado de bienestar es, por ejemplo, que esas generaciones de ese periodo tengan otras formas de vida muy distintas a las que ahora tenemos, a las que nos ha tocado a nosotros en este momento. ¿Qué va a pasar en los años 60? En los años 60 va a haber un giro en el capitalismo, en las políticas capitalistas, y se va a empezar a promover mucho después de la Segunda Guerra Mundial el consumo, sobre todo a través de la obsolencia programada. ¿Sí? Los objetos se van a construir con la idea de que caduquen y que por tanto las personas consuman cada vez más. Porque se entiende que esta lógica, que mientras más consuman las personas, más riqueza se genera. Y esto es cierto, ¿sí? Cuando el consumo aumenta, la riqueza aumenta también. Pero, ojo con esto, que la riqueza aumente no significa de ninguna manera que la riqueza se esté distribuyendo, ¿sí? Porque algo muy característico del sistema capitalista es que la riqueza cada vez se va concentrando en pocas manos y cada vez la mayoría vive con poco, ¿no? Para que se dé una idea, hoy en el mundo habitan en él el 60% de sus habitantes, perdón, vive con menos de $2 al día, ¿no? O sea, esto es tremendo, ¿no? Pensemos cómo todos esos sectores sociales van a enfrentar todo este asunto de la pandemia, ¿no? O sea, el asunto de que todos estamos en riesgo frente a esto es real, pero no todos estamos frente al mismo riesgo ni expuestos de la misma manera, ni todos tenemos acceso a los mismos mecanismos inmunitarios que tienen otros sectores. Hay muchas enfermedades epidémicas que azotan a los sectores más pobres del planeta que matan a muchísimas personas. Por ejemplo, el dengue, ¿no? Que no tiene como esta cobertura, pero esta otra que está matando sobre todo también a sectores acomodados, blancos, europeos, del capitalismo central, entonces empieza una movilización distinta, ¿no? En el capitalismo periférico es otro asunto, ¿no? Entonces el capitalismo de consumo lo que hace es cambiar la manera en cómo están organizadas las sociedades a través de la promoción del consumo, pero también empieza algo que se conocen como las sociedades postindustriales, porque ahora la mayor parte de las personas ya no trabajan en la industria, sino en los servicios. ¿Sí? Ya no son obreros, sino que trabajan dando servicios, ¿no? Un docente no es un obrero, es alguien que está dando servicios. Alguien que está como cajero en una casa no es un obrero, no está produciendo en serie como lo haría con el paradigma de la fábrica, sino que está cumpliendo una serie de condiciones para brindar un servicio. Entonces la mayor parte de la población que va a trabajar en los servicios, y una tercera característica va a ser también el desempleo estructural, que no va a cubrir a muchísimas personas. Va a haber muchas personas que por más que se esfuercen, nunca van a poder acceder a un empleo digno. Siempre van a quedar al margen de un empleo precario. Por ejemplo, en México, el 60% de los trabajadores, de las personas que están en edad de trabajar,
depende de la economía informal, es decir, no tiene prestaciones de ningún tipo, ¿sí? No tiene seguridad social, no va a tener fondo de ahorro para la vejez, ni muchísimas cosas más. Eh, y por ejemplo, muchas de estas personas son de las que no se pueden quedar en casa ahora, con todo este asunto de la pandemia. ¿Por qué? Porque si no salen a trabajar, no producen, ¿no?, lo suficiente para poder sostenerse en lo cotidiano, ¿no? Entonces, eso es el desempleo estructural. Nosotros estamos en una pandemia con desempleo estructural. Y una última característica de este último periodo es precisamente la idea de el subempleo. Ahora, en el capitalismo de consumo ya no se tiene un empleo que dura toda la vida, como quizá lo tuvieron nuestros abuelos o a lo mejor nuestros padres, pero ahora ya no se tiene un empleo para toda la vida, quizás se van a tener varios a lo largo de la vida y muchas veces van a ser 2 o 3 simultáneos que van a durar 1, 2, 3 años. Eso es el subempleo, cada vez está más frecuente y cada vez se acentúa más. En el capitalismo digital lo que vamos a encontrar ahora es cómo las sociedades digitales van a cambiar las relaciones sociales. Ya lo veíamos en la clase previa con la desterritorialización y supraterritorialización de las relaciones sociales, que va a permitir que no solamente las relaciones económicas, sino las relaciones sociales en general se transformen, ¿no? Entonces, en estos procesos de transformación del capitalismo es también que va a surgir un tipo de política que hace rato estaba describiendo, que son las políticas neoliberales, ¿no? Si yo dije que el estado de bienestar lo que van a querer contrarrestar son las políticas liberales que beneficiaban muchísimo a la burguesía de la época, el neoliberalismo va a decir adiós bienestar social, ¿no? Terminan las políticas de protección a las personas, ¿sí?, de protección de derechos amplios, y el mercado se va a hacer cargo de ofrecer bienes y servicios, y las personas, en función a su capacidad de pago, es que van a acceder a esos bienes y servicios, ¿sí? El neoliberalismo busca que el Estado esté chiquito, que monopolice lo menos posible, ¿no? El neoliberalismo en México entra en los años 80 y ahí vamos a ver cómo progresivamente muchas empresas del Estado van a ir siendo vendidas, ¿no? Porque es precisamente este proceso de desmantelamiento del Estado mexicano, y vamos a ver cómo se vende la Banca de México, cómo se vende Teléfonos de México, cómo se vende Ferrocarriles de México, cómo se vende la Comisión Federal de Electricidad, cómo se venden pensiones del IMSS y del ISSSTE, y bueno, con Peña Nieto, que fue como quizá la más cercana que a nosotros nos tocó, es precisamente la venta del 49% de las acciones de Pemex, que se querían vender todas, pero no se logró. Esto es eso, ¿no? O sea, reducción del Estado, así como muy pequeñito, ¿no? Y que el mercado se encargue, ¿no? Que el mercado se encargue. En México estamos en las políticas neoliberales desde los años 80, y no hemos salido de ellas, ¿no? O sea, el presidente declara hoy en día que hemos salido, esto no es un decreto, no es así, de hecho parece ser que continúan, pero lo curioso es que el presidente no lo reconoce de esta manera, y siguen vigentes muchas cosas, ¿no? Entonces estamos en un contexto donde lo que predomina en nuestro país son políticas neoliberales. ¿Por qué nos contrasta tanto el documental de Michael Moore, ¿no? El documental de Michael Moore, ¿sí?, lo que hace es mostrarnos políticas de países socialdemócratas y de países que conservaron instituciones que surgen en el estado de bienestar. Por ejemplo, ahí aparece el caso, no es cierto, en este documental no aparece el caso de Inglaterra, ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos el tema de salud, pero el caso de Inglaterra, por ejemplo, cuando construye su estado de bienestar, también construye un sistema único de salud que sigue vigente hasta hoy. Pero lo curioso es que Inglaterra propuso las políticas neoliberales, pero dijo, la salud no se toca, ¿sí? En México no va a pasar eso, ¿no? Este esquema que les estoy presentando ahorita va a impactar en todos los temas que vienen del curso, en el tema de educación, de salud, de seguridad, etcétera, etcétera. Estas implicaciones de orden estructural, histórico, en términos sociopolíticos,
van a configurar a la psicología en México, van a configurar los problemas que las personas se enfrentan. Porque tenemos que hacernos la pregunta el día de hoy, ¿no? De por qué las personas, tienen problemas para acceder a la psicología. Si ustedes se fijan, el problema no solamente es como que existe como el estigma social de loco y entonces las personas no van, ¿no? Pensemos en términos materiales, ¿no? Pensemos en términos materiales cuánto cuesta una consulta y pensemos en una consulta de 300, 400 pesos que se tiene que pagar 4 veces al mes, suponiendo que se va una vez a la semana. Y pues esto es un ingreso importante, son más o menos como 1.600 pesos. Pensemos, vamos a las cifras de México. Más o menos casi como 60 millones de mexicanos viven debajo de la línea de la pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Que viven con 2.500 pesos al mes, es decir, 80 pesos diarios. 2.500 pesos al mes. La psicoterapia cuesta 1.600 al mes. O sea, pensemos si materialmente estas personas tienen posibilidades. No, yo creo que no solo es el estigma, tiene que ver con cómo se organiza el imaginario de la psicología, porque si usted le preguntan a un psicólogo, generalmente va a construir la idea de que necesita poner un consultorio privado, ¿sí? Y cobrarle a las personas, ¿no? Y eso implica que solamente van a ir las personas que tienen capacidad de pago, pero no estamos pensando en otras opciones. No estamos pensando, por ejemplo, en que el sistema sanitario incorpore a la psicología y al tratamiento a la salud mental en sus políticas habituales y por tanto que desarrolle infraestructura y profesionistas de la salud. O pensemos en el sistema educativo, ¿no? ¿Por qué no se incorporan profesionales de la psicología a las distintas escuelas precisamente para atender los asuntos de salud mental, ¿no? Entonces, este es el contexto en el que se va a desarrollar la psicología, ¿sí? Es el contexto que hay que tener en cuenta y es el contexto que nos está narrando Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, ¿qué es lo que hace? Eduardo Galeano lo que nos narra es el capitalismo periférico, el capitalismo del sur, ¿sí? Que es dependiente del capitalismo central y es dependiente porque la riqueza no es que fluya de los países del capitalismo central a los países del capitalismo periférico. Todo lo contrario, la economía en el capitalismo contemporáneo fluye de la periferia al centro. ¿Por qué los países ricos son ricos? Porque la riqueza sigue siendo acumulada, ¿sí? Y mucha de esa riqueza proviene de los países periféricos. Fluye muchísimo más dinero de los países periféricos a los países centrales que viceversa, ¿no? Por eso es lo que permite la acumulación de la riqueza y que se establezcan como posiciones diferenciadas al momento de enfrentar distintos fenómenos. Pensemos en este asunto de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Bueno, sigamos, ya casi terminamos. Bueno, perdón, eso era toda la presentación. A ver, entonces, lo que tratamos de hacer el día de hoy fue establecer esta relación entre la política social y la política económica y ver que el panorama mexicano está construido a partir de las políticas neoliberales que se asemejan muchísimo a la descripción. Ya, al parecer se trabó. No sé si grabó esto, pero bueno. Este capítulo es indispensable porque nos da una gran cantidad de ejemplos de cómo se podría presentar todo esto que les estoy describiendo en el capitalismo periférico en el sur del planeta, y bueno, nos da muchas pistas. Yo ahorita en la descripción de esta tarea les voy a dejar una actividad también muy sencilla, y les voy a pedir que participen en ella, ¿no? Bueno, yo les agradezco mucho su atención. Sé que estés cansado, no me quiero extender más, trato de ser lo más breve posible ante todo esto. Y entonces, bueno, recapitulo.
Yo creo que regresando a vacaciones vamos a seguir trabajando así. Yo les voy a mandar indicaciones. Les voy a mandar la tarea en semana de Pascua para la semana entrando. No hagan tarea en vacaciones. Si quieren avanzar eso está bueno, pero de otra forma les voy a dar chance en esta semana de que hagan la tarea entrando, no que la hagan en vacaciones. Yo quiero que descansen, dedíquenle tiempo a casa, dedíquenle tiempo a sí mismo, a lo que les gusta. Es importante frente a esta situación de emergencia que estamos pasando, que reivindiquemos todo aquello que nos gusta, que nos encanta, que amamos, que nos permite vincularnos, que nos permite construir tejido social, ¿no? Y desen tiempo para eso, ¿no? O sea, ahorita la tarea, adiós por 2 semanas, porque necesitamos que frente a esta realidad tan compleja estemos sensibilizados y tengamos recursos no solamente sociales o económicos, sino también afectivos, motivacionales, ¿no? Bueno, pues no me extiendo más, les agradezco muchísimo y descansen y bueno, pues hasta luego.